Vamos a hablar sobre los diagramas de niveles y flujos dentro del modelado y simulación de la dinámica de sistemas. Como índice tenemos primero una introducción, los elementos del diagrama de niveles y flujos, que son los niveles, flujos, convertidores, retardos, la identificación de niveles y flujos, representación matemática de niveles y flujos, el intervalo de solución, las funciones sin integración, funciones con integración, un ejemplo de los diagramas de niveles y flujos, las conclusiones y la bibliografía respectiva. Los diagramas de niveles y flujos son herramientas para la simulación y modelado de la dinámica de los sistemas, que básicamente contienen símbolos y componentes específicos para representar la estructura de un sistema. Las ecuaciones de un sistema se fundamentan en la composición de cada nivel y flujo. El diagrama de niveles y flujos debe mostrar cómo se interconectan estos elementos para producir los lazos de retroalimentación y a su vez pues interconectar estos lazos para crear un sistema. Los elementos de los diagramas de niveles y flujos. Los niveles o existencias, el stop, es una variable que representa la condición o el estado del sistema en un momento determinado y representa una cantidad en ese momento en el tiempo, como puede haberse acumulado en el pasado también. Como ejemplo de esto, pues tenemos acumulaciones físicas, que son acumulaciones de personas, o puede ser la acumulación de agua pues, en un depósito, o pues un sembrío. También se tienen acumulaciones no físicas. En ese caso puede ser la población, que representaría un reclamo o un disturbio. La acumulación de conocimientos o lo que se conoce como talento o habilidades. Las representaciones de los niveles o existencias es una caja. Y dentro de un diagrama de niveles y flujos, esta caja se interconecta pues con unas válvulas que representarían pues los flujos, como se pueden apreciar en las figuras en esta presentación, en las figuras 4.3 y 4.4. Los flujos son otros elementos de estos diagramas. La variable de flujo es medida sobre un intervalo de tiempo. En este sentido, la palabra flujo es análoga a una tasa o velocidad. Los flujos están representados por símbolos de válvula. Como ejemplo, pues se tiene la tasa de natalidad, en este caso a la entrada, como se puede apreciar en la figura 4.6, y la tasa de mortalidad a la salida, como se obtiene en la presentación, en la figura 4.6. También existen elementos convertidores que convierten entradas en salidas y contienen pues los valores de constantes. Definen entradas externas al modelo, calcula las relaciones algebraicas y sirve como recinto de funciones gráficas. En la figura 4.7 nosotros podemos apreciar un convertidor que sería el ajuste del tiempo de área cultivada. El retardo es otro elemento del diagrama de niveles y flujos y pues esta variable pues es el tiempo por el cual la salida se queda detrás de la entrada. Por lo tanto, la demora puede ser material o de información. El retardo de material provoca el retraso en el suministro del material y el retraso de la información es el retraso en el procesamiento de la información. El retardo desempeña un papel importante en la información y el flujo de material y por lo tanto el comportamiento del sistema y los puntos clave que merecen atención de esto básicamente son reconocer la demora como un factor en la toma de decisiones, respetar el retraso como un elemento para comprender el éxito o el fracaso y considerar el retraso como una fuerza para determinar el valor del cambio. El retardo puede ser de primero, segundo, tercero o orden superior, ¿no? En el retardo de primer orden, la salida siempre es proporcional a la existencia del material en tránsito. La demora de segundo orden consta de dos demoras de primer orden en serie, con cada una de las demoras de la mitad de la demora original. Mientras que una demora tercer orden consiste en tres demoras de primer orden en serie, con cada una de las demoras de tiempo de un tercio del tiempo de la demora original. Cuando la entrada tiene un efecto inmediato y luego una cola larga, se recomienda un retardo de primer orden. En el modelado dinámico del sistema,
para la identificación de niveles y flujos, en primer lugar, se deben ver o visualizar las variables dentro del límite del sistema. Luego se debe identificar las variables que se ven afectadas o influenciadas por otra variable y las variables afectadas que representan el estado del sistema, es decir, las cantidades del material u otros materiales o niveles o existencias. Las variables que tienen la unidad de la existencia o nivel por unidad de tiempo son los flujos. Debe recordarse que las existencias son cantidad y los flujos son cantidad por unidad de tiempo. En la teoría de control, las existencias se conocen como variables de estado y los flujos se conocen como derivados, mientras que en la dinámica del sistema, estos también se conocen como niveles y tasas respectivamente. En la representación matemática de los niveles y flujos, la integración o acumulación crea el comportamiento dinámico de los sistemas, y la integración ocurre naturalmente tanto en los sistemas físicos como biológicos. La ecuación de existencias puede representarse mediante una ecuación de diferencias finitas de primer orden y se puede expresar como la ecuación 4,4 que se muestra en la presentación. Esta ecuación de integración en la forma de ecuación diferencial es igual a la ecuación 4,5 que vemos en la presentación. La ecuación 4,5 que vimos anteriormente es un problema de valor inicial y generalmente se utilizan tres métodos de solución: el método de Euler, el método de Runge-Kutta de segundo orden y el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Intervalo de solución. Si el intervalo de solución es demasiado largo, se genera inestabilidad, que surge del proceso informático. Si el intervalo de solución es demasiado corto, la ecuación se evaluará innecesariamente, a menudo usando tiempo adicional de computación. Como regla práctica, el intervalo de solución debe ser la mitad o menos del menor retardo de primer orden en el sistema. Las funciones sin integración. Como funciones sin integración se conocen funciones cuadráticas, exponenciales, logarítmicas, ya sea en base natural o en base 10, y la función gráfica, ¿no? Dentro de la función gráfica es esencialmente pues, un boceto que relaciona entradas y salidas. Las funciones sin integración. Las funciones de entrada de prueba como función step, la función rampa, pulso, seno, coseno, randómica, máxima, mínima, switch y funciones lógicas como if, then, else, and, or o not. Las funciones lógicas se usan para crear expresiones y luego dan valores basados en si las expresiones resultantes son verdaderas o falsas. Cuando tiene varias condiciones, las expresiones a evaluar deben estar entre paréntesis. Las funciones con integración. Dentro de estas tenemos a Smooth. Las funciones de Smooth o retardo de información y retardo de material pues contienen integración. Esta función Smooth produce el promedio exponencial de primer orden de un flujo físico. Dado que estas funciones incluyen stop, también las cantidades de forma de tiempo que se mueven entre sus entradas y salidas. Estas funciones son ensambles de existencias elementales y ecuaciones de flujo. Funciones con integración. Retardo de información. Retardo de primer orden. El retardo de información de primer orden se usa en el canal de información para producir un retardo exponencial de primer orden. El retardo de tercer orden, en este retardo pues es una cascada de tres retardos de información de primer orden. El retardo puede ser de primer orden, segundo orden, tercer orden e incluso de orden superior. Los retardos de información de segundo orden y primer orden se colocan en el canal de información, pero el retardo de información de tercer orden produce una forma de tiempo diferente en la salida. En estas gráficas de esta presentación pueden apreciar las funciones con integración, ¿no? Con retardo de información y la función pues step y su aporte dentro de una respuesta en el tiempo. El retardo de material. El flujo de salida de un retardo material de primer orden es siempre proporcional al stock de material en tránsito. El retardo de material de tercer orden es similar al retardo de información de tercer orden y también representa los tres bucles exponenciales de primer orden en cascada. Por lo tanto, tiene la misma respuesta. Difiere del retardo de información de tercer orden que se coloca en el canal de flujo y crea un retardo en la transmisión de la cantidad desde la entrada a la salida. Internamente se generan pues y se ejecutarán las ecuaciones que vimos anteriormente. En estas figuras pues representábamos el retardo de material, como se puede apreciar.
Como ejemplo, hemos tomado un modelo de población. La población ha crecido exponencialmente a lo largo de la historia. La población aumenta en un porcentaje fijo por año y también disminuye un porcentaje fijo al año. Debido a este hecho, el ser humano tiene una vida limitada. La variable de nivel o existencia de la población, mientras que las variables de flujo son de entrada y salida respectivamente, serían la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. La tasa de natalidad aumenta con la población y también la tasa de natalidad se suma a la población. Estas dos son relaciones positivas de causa y efecto. La tasa de mortalidad aumenta con el aumento de la población y es una relación causa-efecto positiva, pero la población disminuye con el aumento de la tasa de mortalidad y es una relación causa-efecto negativa. Por lo tanto, el modelo consta de dos bucles fundamentales. El nacimiento crea un ciclo positivo, ya que todas las relaciones causa-efecto dentro de este ciclo son positivas, mientras que hay un número impar de relaciones negativas dentro del ciclo de equilibrio y por lo tanto es un ciclo de retroalimentación negativa. Podemos ver el diagrama de flujos y niveles para el modelo de población. Como datos tenemos una población inicial de 100 personas, la tasa promedio de vida de 70 años y una tasa fraccional de nacimiento de 0.03 años a la menos 1. Dentro de este problema del modelado, se conoce que la población aumenta por nacimiento y disminuye por muertes y se expresa como población es igual a la población inicial más la tasa de natalidad menos la tasa de decesos por el delta de tiempo. El nacimiento se calcula con un porcentaje fijo de población, es decir, la tasa de natalidad es igual a la tasa fraccional de nacimientos por la población. La muerte se calcula a partir de la población y el promedio de vida. La tasa de decesos es igual a la población sobre la tasa promedio de vida. Modelando estas ecuaciones y el diagrama de flujos y niveles en Vensim, se obtienen las siguientes respuestas en el tiempo, en las cuales se concluye que la población simulada que se muestra en esta figura 4.16, la población crece en un porcentaje fijo que exhibe un crecimiento exponencial. Sin embargo, en la práctica, el crecimiento exponencial no puede continuar indefinidamente. Cuando se acerca al límite final, el bucle negativo se vuelve dominante. Como conclusiones, tenemos que los diagramas de existencias y flujos representan o interconectan los lazos de retroalimentación para formar sistemas dinámicos. Las existencias o niveles son variables tangibles que representan acumulaciones que pueden ser medidas en un instante de tiempo, mientras que los flujos indican la tasa de cambio de existencias. Las existencias son la fuente del retraso en sistema. Todos los cambios en las existencias se producen a través de los flujos. Gracias.